Hola, ¿qué tal? El título de la presente ponencia es Factores clave para el establecimiento de un marco ético y transparente en los usos de inteligencia artificial, un análisis del estado del arte a nivel global. Los autores asociados a esta son Mayra Cabrera, Alicia León, Eduardo Durazo y Arturo Serrano. Bueno, como introducción, hemos visto en las últimas décadas en el campo de la inteligencia artificial una evolución vertiginosa, manifestándose no nada más en el avance técnico, pero también en el uso y sus aplicaciones. Este progreso ha sido impulsado por desarrollos significativos en el procesamiento del lenguaje natural y en los algoritmos de aprendizaje profundo, los cuales han ampliado su alcance y aplicabilidad en diversas esferas de la vida humana. La inteligencia artificial ha prometido generar impactos significativos en la economía y la sociedad. Por ejemplo, podemos ver cómo puede potenciar la eficiencia industrial mediante la automatización de procesos y la reducción de costos. En el ámbito de la medicina se vislumbra que acelerará el descubrimiento de nuevos fármacos y tratamientos personalizados, lo que podría mejorar la atención médica y salvar vidas. En el caso, por ejemplo, del marketing y de la publicidad, se prevé que puedan mejorar sustancialmente la experiencia del consumidor y obviamente en la educación, en donde puede realmente cambiar la manera en que enseñamos y cómo aprendemos, también proporcionándonos herramientas de enseñanza personalizadas que sean adaptables y accesibles a todos los estudiantes. Y aparte de todos estos beneficios que podemos estar viendo de la inteligencia artificial, todas esas expectativas que son realmente positivas, también nos genera y también plantea, más bien dicho, una serie de desafíos sociales y éticos y regulatorios que deben de abordarse con urgencia, ¿no? Desde esta perspectiva, es imperativo que podamos establecer un marco normativo y ético que garantice la transparencia, la equidad y la responsabilidad en el desarrollo y la implementación de la inteligencia artificial. Por esto, esta investigación analiza las aportaciones teóricas sobre inteligencia artificial más actuales y relevantes alrededor del mundo para identificar estos elementos fundamentales que deben ser considerados dentro de un marco normativo y ético transparente, ¿no? Para esto, en la metodología nosotros hicimos un exhaustivo análisis bibliométrico, identificando los artículos más influyentes en el área de inteligencia artificial y ética, publicados en los últimos 3 años en la base de datos de Web Science. Se analizaron alrededor de 50 artículos científicos que abordan esta convergencia entre la ética y la inteligencia artificial, y en una primera fase se extrajo información esencial relacionada con el propósito, las contribuciones, el método, la tecnología, etcétera, y posteriormente se hizo una segunda etapa en donde ya se profundizaron en términos como la gobernanza, las regulaciones, la propiedad intelectual, las cuestiones de transparencia, etcétera. En cuanto a estos resultados, bueno, de acuerdo a esta primera aproximación sobre el propósito, por ejemplo, de los artículos que fueron revisados, se encontraron que existían distintos propósitos donde el análisis convergían en opiniones y en fundamentos similares, especialmente cuando se centraban en el área médica. Se destacaba el papel crucial de la ética en el uso de la inteligencia artificial en medicina, por ejemplo, en la parte del diagnóstico y en la clínica, en la práctica clínica, resaltando ciertos problemas y proponiendo mejoras para evitar sesgos y conductas que sean poco éticas, ¿no? También subrayaban la importancia de regular éticamente la aplicación de la inteligencia artificial en medicina para mejorar los diagnósticos y garantizar su uso adecuado, ¿no? En cuanto a las aportaciones principales de estos artículos, eh, especialmente, como les decía, se enfocaban en medicina, se evidenciaba la falta de transparencia en los modelos, se propone en algunos de estos un marco de referencia para abordar la problemática y se hacía hincapié en las necesidades de incluir un factor humano en la toma de decisiones junto con la inteligencia artificial y promover prácticas de gobernanza más responsables, ¿no? Se analiza cómo cómo se puede mejorar la atención médica, identificando preocupaciones éticas y proponiendo ciertas acciones, ¿no? Los métodos empleados dentro de esta revisión encontramos que en su mayoría eran análisis documental y la revisión de literatura especializada.
con menor énfasis en investigaciones empíricas. Esos estudios mayormente establecían un marco conceptual sobre el uso de la inteligencia artificial en medicina y su aplicación, por ejemplo, en la política. En cuanto al tipo de tecnología, en general se destacaba en medicina, obviamente, y también en la política y en la gestión de bases de datos. En cuanto a los sectores, bueno, medicina, tecnología, política, esfera pública, esos eran los sectores más desarrollados. Sobre medicina, pues eran en los tratamientos, en la educación, en la toma de decisiones clínicas. En tecnología había una gran variedad de campos. En política se enfocaba más en lo que es la mejora de la eficiencia y la toma de decisiones. Y bueno, en la segunda parte de la segunda revisión, en los términos, por ejemplo, de gobernanza, aquí se abordaban desde una perspectiva de seguridad, buscando incrementar la fiabilidad de la información, la credibilidad de la interpretación de la inteligencia artificial. Y se esperaba que al regular la inteligencia artificial se generaran mejores resultados o resultados de mayor calidad, y esto permitiría una aplicación mucho más efectiva, ¿no? Un punto relevante de la mayoría de los artículos era los temas de ética, ¿no? Como una forma de regulación. En cuanto a esto que les menciono sobre las implicaciones éticas, un tema crucial para la implementación de la inteligencia artificial en los diversos artículos abordados era la que ponían a la ética como punto principal de la atención. Uno de estos era la sugerencia de establecer consejos o comités éticos para regular la inteligencia artificial en lugar de imponer reglas estrictas que podrían no ser tan efectivas. Además de estos comités, se enfatizaba la importancia de incorporar principios éticos en la educación, particularmente en los ámbitos escolares, para que los alumnos realmente usaran de manera responsable y con ética la inteligencia artificial, ¿no? Eh, Se abordaba una serie de preocupaciones éticas en cuanto a propiedad y privacidad relacionadas con el uso de la inteligencia artificial, en especial énfasis en los sectores como el médico y el agrícola. Eh, Se hacía relación, se buscaba cómo deberíamos de destacar eh, la alineación entre la innovación de la inteligencia artificial con las necesidades y expectativas de la sociedad para asegurar que esta sea más, que ese uso sea mucho más responsable y que se respete también el derecho de los usuarios. Se señalaba una falta de claridad en las regulaciones de la inteligencia artificial y la interacción del sector público y privado en la gobernanza, y planteaban desafíos de transparencia y rendición de cuentas, ¿no? También en cuanto a la transparencia, la inteligencia artificial emergía como un tema recurrente y de vital importancia. Su relevancia se resaltaba en la gobernanza, especialmente en términos de confianza y de ética, y a pesar de que se reconoce su importancia en el desarrollo de algoritmos avanzados y su contribución a la generación de confianza en ciertas áreas, también se señalaba que había mucha reticencia de las empresas en divulgar información completa sobre estos algoritmos, ¿no? La transparencia no se limita únicamente a la comprensión de los algoritmos y los datos, pero también implica una claridad en cuanto a quién posee los derechos de estos y cómo se van a emplear, ¿no? En cuanto a la equidad, a la prosperidad y la sustentabilidad, bueno, encontrábamos que todas estas eran muy importantes en todas las etapas de desarrollo e implementación de los sistemas de inteligencia artificial. Se reconocía que hay una necesidad imperante de establecer marcos de referencia que aborden esos aspectos y que hagan hincapié en la relación con la gobernanza y la inteligencia artificial. Sin embargo, en algunos de estos casos, los temas cuando son abordados de una manera tangencial o muy limitada. Se enfatizaba también el promover ecosistemas de innovación inclusivos, transparentes y participativos como un medio para fomentar la equidad y la prosperidad y la sostenibilidad, ¿no? Bueno, y ya como conclusiones podemos ver cómo estos hallazgos resaltan la importancia de abordar de manera integral los aspectos éticos y de gobernanza para garantizar que la inteligencia
artificial beneficia de manera equitativa a la sociedad, ¿no? Entonces, en primer lugar, observamos una preocupación por la ética en el uso de la inteligencia artificial, especialmente en el ámbito de la medicina, donde se abogaba por una regulación basada en valores éticos. También se resaltaba la falta de transparencia en los modelos de desarrollo de la inteligencia artificial, lo que subrayaba una necesidad de clarificar aspectos técnicos, sobre todo en el funcionamiento de los algoritmos, y se reconocía también la importancia de proteger la privacidad de los datos y ahondar en el estudio de las implicaciones sobre la propiedad intelectual. Y pues por último, se subrayaba también la necesidad de promover ecosistemas de innovación inclusivos y transparentes para fomentar la equidad, la prosperidad y la sostenibilidad en el desarrollo de la aplicación de la inteligencia artificial, ¿no? Y en general, a partir de esta revisión bibliométrica, se revelaba o se releva la importancia de considerar como ejes esenciales los factores éticos, regulatorios, de gobernanza y transparencia como parte de un marco que oriente el avance de la inteligencia artificial hacia procesos de innovación más equitativos, incluyentes y justos, y en una búsqueda de sectores y de sociedades que sean más prósperas y más sostenibles también. Y bueno, pues por nuestra parte, es todo. Muchas gracias por su atención.